San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos a las conferencias de A Nuestra Salud que realiza el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Estas charlas las venimos haciendo desde 6 años con emisión ininterrumpida por Televida, para entregarles a todos ustedes información seria, responsable y valiosa sobre temas de salud que nos interesan a todos. Nuestro personal médico, especialistas y subespecialistas preparan estas charlas de manera muy educativa para enseñarnos primero a prevenir y luego a manejar ciertas enfermedades. El tema del día de hoy es cómo cuidar al paciente con enfermedades neurológicas, a cargo del doctor Francisco García Jiménez. El doctor es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología de la Universidad de Antioquia y forma parte del equipo de neurólogos del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Es para mí muy placentero estar de nuevo en estas conferencias de Nuestra Salud y quiero agradecerles a ustedes el aceptar esta convocatoria a asistir a nuestra charla del día de hoy. Sé que es un día bastante difícil, con mucha lluvia, y que es mucho más valedero y más valioso para nosotros la asistencia de ustedes el día de hoy. Es muy importante que todos sepamos que el Hospital San Vicente de Paúl no solo atiende urgencias y pacientes en condiciones de vida o muerte, sino que también existe un servicio de consulta externa al cual podemos acceder todos en un momento dado, no solo de consulta especializada y supraespecializada, sino también de consulta general. Es muy importante, sobre todo en aquellas circunstancias en las que nosotros tengamos dudas acerca de qué especialista asistir en primera instancia y que con una orientación más oportuna pudiéramos estar evitando el estar en consultas repetidas sin tener claro hacia dónde es que vamos. La consulta externa es uno de los principales puntos de entrada al Hospital San Vicente de Paúl. Todo el portafolio de servicios, todos los especialistas, todas las opciones ultraespecializadas y también de medicina general que nos está ofreciendo el hospital. Así es que es una invitación para que todos nos acerquemos, nos conozcamos, que asistan al hospital y que cualquier inquietud en salud que se pueda presentar estaremos dispuestos a tratar de resolver. La conferencia de hoy es cómo cuidar al paciente con enfermedades neurológicas. Lo primero que le preguntan a uno de los pacientes es, doctor, ¿y usted qué hace? ¿Qué enfermedades está tratando? Porque es que yo no sé qué es la neurología. Entonces uno le dice, no señora, es que nosotros tratamos enfermedades de la cabeza y la mayoría nos dicen, ¿y usted trata los nervios? Sí, doctor. Sí, señora, ¿cómo no? Nosotros también tratamos pacientes que tienen enfermedades de los nervios periféricos, que enseguida les voy a mostrar una imagen para tratar de hacerles una mejor ilustración de qué es lo que nosotros vemos. Nosotros llamamos sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Y estos son los nervios periféricos. Los nervios, no los nervios de la señora que no se puede dormir, que está ansiosa, que está preocupada, sino las enfermedades que afectan el nervio periférico. Aquí tenemos un listado de las principales enfermedades que nosotros vemos en la consulta externa, pero no son las únicas, ¿sí? Hay una cantidad de condiciones que nosotros como neurólogos podemos atender. Existen textos de medicina dedicados única y exclusivamente a las enfermedades neurológicas. La reina de la consulta externa, los dolores de cabeza. Después de esto, los cuadros convulsivos, epilepsias, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en los niños, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades del nervio periférico, trastornos del movimiento como temblores, disquinesias, el dolor crónico, refractario a tratamiento, también es otra de las condiciones que nosotros como neurólogos nos vemos enfrentados a ellos. Y una de las enfermedades en boga últimamente, las enfermedades de carácter neurodegenerativo, como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y muchas otras enfermedades degenerativas. Esto es pues una idea acerca de cuáles son las enfermedades que más frecuentemente vemos nosotros y tratar de darles algunas ayuditas para que ustedes en un momento dado nos digan a nosotros, con los elementos que yo les voy a presentar enseguida, la oportunidad de hacerles un diagnóstico más temprano, oportuno, eficaz y con base en esto ofrecerle al paciente alternativas de tratamiento
y de rehabilitación mucho más tempranas y que nos permitan que estos pacientes se reintegren nuevamente a la vida cotidiana. Uno como médico siempre quisiera que el paciente tuviera cosas muy claras al momento de llegar a la consulta, así como ustedes como pacientes quieren que nosotros como médicos les ofrezcamos a ustedes algunas condiciones, algunas características, algunas indicaciones para hacer con el paciente un diagnóstico más temprano. A uno como médico le gustaría que ustedes identificaran cuál es el síntoma principal que está llevando a que el paciente dé una manifestación de una enfermedad potencialmente grave de carácter neurológico. Entonces, ¿qué fue lo primero que apareció? Es para mí muy importante definir si perdió la conciencia o no perdió la conciencia, si tuvo pérdida de fuerza o de sensibilidad en un momento dado, si esas manifestaciones han sido persistentes en el tiempo o se han modificado. En algunas ocasiones pueden fluctuar tanto a la mejoría como al empeoramiento episódico. Una pregunta que siempre les hacemos: señora, ¿qué medicaciones está tomando? Señor, ¿usted qué droga está tomando? Y la mayoría no tiene ni la más mínima idea, a pesar de que llevan varios años recibiendo medicaciones, qué es lo que están recibiendo en ese momento. Si no recuerdan los nombres de las medicaciones, es muy importante que lleven anotadito en un papelito qué es lo que están recibiendo. ¿Por qué es importante? Porque algunas medicaciones pueden tener interferencias con las cosas que yo potencialmente pudiera mandarles. También es muy importante, hay pacientes que le sacan listados de cantidades de síntomas. En ocasiones yo prefiero eso a que vayan con una persona que no tiene ni idea de dónde viene el paciente ni cuáles son las manifestaciones principales. Simplemente se lo encargó un familiar para que lo llevara a la consulta y quedamos todos muertos, ¿sí? Siempre que uno está viendo una enfermedad, se pregunta si habrá algún antecedente familiar que nos permita a nosotros discernir si es una condición hereditaria. Existen múltiples enfermedades que el hecho de tener un antecedente previo le puede brindar a uno hacer un diagnóstico más oportuno, sobre todo en aquellas enfermedades raras, se presentan en muy pocos grupos familiares. El hecho de investigar siempre de si ha habido alguien con algo parecido sería de mucha utilidad para nosotros. La historia de antecedente de trauma, de golpes en los pacientes ancianos, que muchas veces no vemos la evidencia del trauma directo sobre el cráneo, para nosotros es muy importante porque puede determinar, el sospechar en un momento dado la presencia de un hematoma subdural, que es una condición potencialmente letal para un paciente, ¿sí? La presentación de la enfermedad, hay enfermedades que pueden presentar cambios de un instante a otro en el mismo día, puede haber mejorías, puede haber empeoramientos y de acuerdo a esas características pues nosotros vamos a tener una mayor probabilidad de llegar a un diagnóstico oportuno y así evitar en un momento dado secuelas y consecuencias graves para el paciente. Para uno como médico es muy importante que ojalá el paciente llegue sin estar bajo efecto de ninguna medicación, porque muchas de estas drogas a veces nos hacen dar efectos adversos o manifestaciones que nos pueden confundir con manifestaciones de algunas otras enfermedades y en un momento dado el llegar premedicado nos puede confundir más que ayudarnos. Y esto va a que idealmente nosotros deberíamos hacer una consulta temprana cada que tengamos la inquietud acerca de una condición de salud nuestra. Sabemos que en el medio no siempre es fácil, que las citas en las EPS vienen congestionadas, que no tengo el dinero, muchos dicen no tengo ni siquiera el pasajito para el bus. Pero si hay algo que puede ser potencialmente lesivo para nosotros, es poco el dinero que gastemos en un momento dado. Si hacemos una consulta temprana, nos dan esas indicaciones claras y gastamos todos esos recursos en exámenes o en tratamientos que sean bien dirigidos y que no nos vayan después a enredar la vida. Hay una cosa que nos ocurre muy frecuentemente a nosotros los médicos y es que después de que el paciente sale de la consulta, vuelve a los 3 meses y no hacen absolutamente nada de lo que el médico les dijo. ¿Por qué?
porque esa primera pastillita me cayó mal, porque eso ya se lo mandaron a una amiga y eso no le sirvió para nada, porque hubo un vecino que le pasó algo con esa medicación y le cogemos miedo, pero nunca volvemos donde el médico, no estamos en contacto con el médico, no vamos a decirle, mire lo que nos pasó con este tratamiento, entonces estamos dejando perder oportunidades de manejo, de cambios en la conducta, para que en una evaluación posterior no hayamos perdido todo el tiempo entre consultas, 2 o 3 meses, que si volvemos y buscamos al médico de manera temprana puede inducirnos a un cambio en la conducta que sea para el bien de nosotros. Cuando uno habla de las secuelas que dejan las enfermedades neurológicas, de lo más frecuente que encontramos y de lo que más preocupa a la comunidad, a las familias, a todo el sistema en salud, es cuando tenemos dificultades en el autocuidado, en la orientación, en la deglución, en la marcha, en la percepción, en el lenguaje o la presencia de múltiples incapacidades laborales. Es muy traumático para una familia tener un paciente perfectamente normal, trabajador, que era en muchas ocasiones cabeza de familia, quien sostenía todo ese núcleo familiar, de un momento a otro encontrarse bajo una enfermedad grave, ante la cual ya no solo él no va a ser el proveedor principal, sino que va a requerir quien nos lo cuide o quien nos ayude a mantenerlo en una condición más o menos digna y vital. Hay cosas en el diagnóstico de las enfermedades neurológicas que muchas veces no lo identificamos quienes estamos viviendo con el paciente, porque la cotidianidad de la sintomatología, de las manifestaciones, hacen que para nosotros todo se vuelva normal. Entonces, estamos asistiendo al deterioro cognitivo de una persona mayor y todos en la casa dicen, ay, a mi papá ya se le están olvidando las cositas, pero eso ha sido siempre así y ha venido en una progresión que como ha sido tan lenta, no la vemos, hasta que en algún momento llega alguien que no estaba en ese medio o nos lo llevamos para otro sitio. Vamos a llevar a mi mamá a pasear donde mi hermana que vive en otro barrio, nos la vamos a llevar a la finca. Y a veces es peor, que se la llevan a medios completamente extraños, otras ciudades, otros países. El paciente se despierta en un medio en la noche que no es familiar hacia él y puede presentar una crisis de agitación y de ansiedad. Entonces, cualquier alteración que nos esté limitando nuestra capacidad de disfrute, de vida, de autosuficiencia, manifestaciones de dolor, manifestaciones de pérdidas cognitivas, de crisis convulsivas, de alteraciones que nos están llevando a que nosotros consideremos que hay algo que no está funcionando bien, hay una indicación clara de asistir a la consulta. Y si tiene que ver con las manifestaciones que les estaba diciendo previamente y creemos que necesitamos una consulta especializada, lo podemos hacer. Podemos acceder directamente al neurólogo en instituciones en las cuales hay neurólogos en consulta externa. El Hospital San Vicente de Paúl les ofrece ese servicio. La epilepsia es una enfermedad que es muy frecuente en el medio nuestro. Hasta el 1% de la población general puede llegar a sufrir de epilepsia. Y en nuestra vida, hasta el 10% podemos llegar a tener alguna vez un cuadro convulsivo. No toda convulsión es epilepsia y esto es muy importante que lo tengamos claro. Existen múltiples condiciones que pueden determinar que yo en un momento dado de mi vida pueda presentar una convulsión. ¿Como cuáles? Fiebre, trastornos hidroelectrolíticos, traumas o que tenga una epilepsia, que también es válido y sobre todo si hay lesiones estructurales o hay una historia familiar clara de epilepsia, pues podemos pensar de manera más temprana en que esto sea así. ¿Qué es la epilepsia? Es una descarga asincrónica, inesperada, de un grupo de neuronas y que dependiendo del área que esté afectando, pues nos va a dar unas manifestaciones. Si está en un área que tiene que ver con la atención y la conciencia, me puede dar alteración en el contacto con el medio. Si estoy en un área que tiene que ver con la capacidad motora del organismo, voy a dar una manifestación motora. Si estoy en un área sensitiva, puedo tener calambres, entumecimientos. Y si estoy en un área visual, puedo tener imágenes visuales conformadas o no. Dependiendo de la capacidad que tenga el cerebro de controlar esa descarga, pues puede extenderse a otras áreas del cerebro o se puede limitar. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de las epilepsias? Pues entonces, la gran mayoría, cuando hemos visto un paciente con una crisis descrita como tónico-clónica generalizada en el piso, revolcándose, jamás se nos olvida.
Pero existen otros pacientes en los cuales a veces no es tan fácil. En las edades tempranas, algunos niños pueden sufrir unas crisis que se llaman ausencia, que en ocasiones nos cuesta mucho identificarlos y que pueden tener a largo término implicaciones de índole académica. El muchachito que vive elevado, que no responde, que es torpe y que en el colegio le está yendo mal. En algunas ocasiones, no siempre, puede tratarse de cuadros convulsivos que si se tratan de manera adecuada y oportuna, pues van a determinar que ese muchachito tenga un mejor rendimiento académico. Las manifestaciones, como les acaba de explicar hace un instante, pueden ser sensitivas, motoras, visuales. Para uno como médico es muy importante no solo conocer las manifestaciones, cómo arrancaron esas manifestaciones, sino también cuál es la frecuencia de esas crisis. No es lo mismo el que el paciente presente 2 o 3 crisis al año o que presente una cada 5 años a que esté presentando crisis a repetición. También es muy importante cuando se asiste a la consulta de un paciente que tenga una epilepsia, tener claro cuáles son los medicamentos que está recibiendo. Y un aspecto muy importante es saber si ha habido cambios en esa presentación del medicamento. Existen fármacos, como es el caso de la carbamazepina, de la cual existen múltiples presentaciones de carácter genérico, que el simple hecho de pasarlo, el paciente, de una presentación genérica a otra, puede determinar que el paciente se nos descompense. Siempre que asistan a la consulta, no solo llevar las fórmulas. Si yo ya tengo estudios previos de imagen, de electroencefalografía, de tomografía, de resonancia, para nosotros puede ser un punto de avance para determinar si necesitamos nuevos estudios un poco más complejos o si con esos quedamos tranquilos y pasamos a tomar una determinación farmacológica. Es muy importante con los pacientes que sufren de epilepsia tener algunas recomendaciones muy específicas, muy claras. La mayoría de los pacienticos cuando son adolescentes creen que es que la mamá ya ha venido a hablar con uno antes para que les eche la cantaleta. Siempre es la misma. No deben consumir licor, no deben trasnochar, no deben suspender la medicación y con las niñas, ojalá y no se embaracen, porque algunas de estas medicaciones pueden generar efectos teratogénicos adversos en la formación del bebé. Tampoco quiere decir que no se puedan embarazar, pero si se programa adecuadamente, con una consulta preconcepcional, facilitándole fármacos que eviten la progresión de estos efectos dañinos de los fármacos anticonvulsivantes, pues se puede llegar a un final exitoso del embarazo. Como les dije, en la epilepsia estas condiciones son muy importantes, no cambiar las medicaciones, estar seguros de cómo han sido las manifestaciones, con qué frecuencia se están presentando y evitar todos esos precipitantes que en un momento dado pueden determinar que un paciente se nos descompense. Si a pesar de llevar todas las indicaciones de la manera más adecuada, el paciente, a pesar de todo esto, no se logra controlar, en algún momento es posible que nosotros consideremos el uso de medidas ya de índole quirúrgica para tratar de solucionar un problema de esto, pero no es para todos los pacientes y el hecho de que en algún momento se consideren llevar a un paciente a cirugía no quiere decir que ya no va a necesitar más medicación. Otra de las enfermedades bien frecuentes en el medio y que más tememos nosotros y que es quizá una de las principales razones de consulta al servicio de urgencias, la enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es la enfermedad cerebrovascular? Esto que ven aquí son unos vasitos, como unos tubitos, que son los encargados de llevarle la sangre a las áreas del cerebro, áreas motoras, áreas del lenguaje, ¿sí? Hay otras áreas, dependiendo de la localización, pues van a ser servidas por ciertas arterias. Si nosotros llevamos una vida en la cual no tenemos actividad física sana, no nos cuidamos de los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, estos vasitos de dislipidemia se van a ir tapando progresivamente y en un momento dado el vaso se obstruye completamente y el tejido cerebral va a empezar a sufrir. Si ese tejido cerebral se recupera en un periodo de tiempo, alrededor de 3.5, 4 horas, existe la posibilidad de que nosotros recuperemos esas funciones. Pero si después de cierto tiempo ese tejido cerebral no se ha recuperado, se muere. Y si se muere, no vamos a tener posibilidad de recuperar funciones o habilidades que ya teníamos previamente. Si este es el momento para tratar de llamarle la atención de que la enfermedad cerebrovascular o derrame
tenemos un tiempo que nosotros llamamos de ventana de 4.5 horas, en el cual es importantísimo que el paciente asista a un centro de urgencias donde haya un neurólogo que esté en capacidad de tomar las conductas que nos pueden ayudar a que todo este proceso se revierta y el paciente se recupere, ojalá sin ningún tipo de limitación funcional. Cuando uno quiere evitar una enfermedad cerebrovascular, lo primero que tiene que pensar es en factores de riesgo. Existen unos factores de riesgo que se llaman modificables y otros no modificables. Entre los modificables están las conductas de riesgo nuestras: cigarrillo, obesidad, alcohol, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Existen otras condiciones que nosotros no podemos cambiar: la edad, el sexo, el color de nuestra piel, ¿sí? Pero aquello que podamos modificar, tenemos que hacerlo. Uno tiene que empezar a cuidarse antes de enfermarse. Esa es la enseñanza que yo quiero que les quede el día de hoy. No tenemos que esperar a estar enfermos para empezar a cuidarnos, ojalá desde antes. Todas estas rutinas de hábitos sanos, alimentación, deporte, son imprescindibles en un momento dado para tener una mejor vida y calidad de vida, no solo tener más años, sino años mejor vividos, ¿sí? Como les dije, es muy importante identificarlo, ojalá en la primera hora. ¿Cómo sé yo que un paciente me está presentando de pronto una enfermedad cerebrovascular? Existen unos nombrecitos en inglés, la sigla FAST, F de facial, A de arm, brazo, S de speech, lenguaje, y T de tiempo. Presentaciones de déficit neurológico agudos, sobre todo si me afecta la cara, el lenguaje y la motricidad del brazo, no lo duden en ningún momento, váyanse de una vez al servicio de urgencia. Es muy importante hacer esta apreciación, porque es que la mayoría de nuestros pacientes, cuando llegan al servicio de urgencias, ya se ha pasado el tiempo de gloria para nosotros intervenir. Muchos llegan días, hasta semanas y meses después de haber presentado el déficit, a pesar de haber sido identificados de manera temprana. No desconocemos que muchas de estas dificultades tienen que ver con que nosotros no nos encargamos de enseñarles a los familiares o a los pacientes cuáles son los signos de alarma, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Que ustedes conozcan bajo cuáles circunstancias asistan a un servicio de urgencias de manera temprana, ¿sí? Entonces, estar muy atentos. Si uno tiene la inquietud, yo prefiero que lleguen al servicio de urgencias y tratar de aclararles que eso no es una enfermedad cerebrovascular, a tener que decirle a la familia o al paciente: ¿usted por qué no me lo trajo antes si teníamos algunas cosas para hacer, pero si me lo hubieras traído el día de ayer o hace algunas horas? ¿Sí? Como en todo en medicina, la idea es que uno no se enferme y que ojalá modificando todos esos factores de riesgo, pues nosotros no llegamos a una condición de enfermedad. Pero si a pesar de ser juiciosos, de tomarnos las medicaciones, de hacer todas las medidas preventivas, me enfermo, tenemos que tratar de hacer una rehabilitación temprana. No es infrecuente que estos pacientes los demos de alta, se van a la casa y jamás vuelven, siquiera que les enseñen cuáles son las medidas mínimas de rehabilitación. No tienen que estar asistiendo siempre. Es importante que asistan por lo menos a una consulta y que ustedes digan: enséñenme, que yo me encargo de hacerlo en la casa. Sabemos que no siempre se cuentan con los recursos para pagar un taxi o una ambulancia para llevar al pacientico hasta una institución médica donde se le vaya a prestar este tipo de atención, pero por lo menos que haya alguien interesado en el hogar en tomar las indicaciones y tratar de hacerlo en la casa, ¿sí? Otra de las cosas es que no nos debe dar temor al utilizar aditamentos. No saben lo difícil que es ofrecerle a una persona que ya tiene limitaciones para la marcha, que tiene inestabilidad, decirle: trate de utilizar un bastoncito, trate de utilizar un caminador, que no, que es que me veo muy feo, que eso está muy viejo, que yo no voy a usar eso. A las 2 o 3 semanas los ve uno con una caída, una fractura de cadera, postrado en una cama, todas las complicaciones que van detrás de estas eventualidades, y ya ahí sí tenemos una condición muchísimo peor, ¿sí? La reina de las consultas en la neuropediatría, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de las epilepsias. Esta es una consulta en la cual uno tiene que ser muy neutral al momento de la evaluación, porque existen cualquier cantidad de condiciones inherentes al medio que pueden hacer que un muchachito me cambie su comportamiento, ¿sí? ¿Qué es importante? Entonces, tratar de identificar que la enfermedad arranque a la edad que es. No ojalá, sino antes de los 7 años. Habitualmente no es usual que un paciente con 10, 12, 15 años empiece con un déficit de atención e hiperactividad. Uno se imagina
que puede haber algún otro factor externo que nos esté causando alteraciones en la conducta de este joven. Existen diversidad de criterios diagnósticos, existen listados en los cuales le preguntan tanto al padre como al docente, porque es que hay que tener muy claro, uno tiene que estar seguro que hay afectación tanto en el hogar como en el colegio y que cumplan unas características mínimas de inatención, de pérdida de la concentración, que estén cambiando continuamente de actividad, que sean impulsivos, que no sean capaces de obedecer órdenes, que no son capaces de mantenerse en un mismo sitio. Y si se cumplen todos estos criterios antes de los 7 años, ya uno entra en un momento dado a definir si a estos niñitos se justifica o no darles un tratamiento. Y ahí viene el otro punto grande de la discusión en la consulta de estos muchachos. Doctor, yo no le quiero dar medicación a mi niño, porque es que eso lo emboba, eso lo envicia y lo va a llevar a que posteriormente tenga complicaciones a largo término. Es muy importante hacer en la consulta claridad acerca de algunas cosas. Lo primero, que el manejo es un manejo multidisciplinario, donde no solo está lo que quiere el médico, lo que quiere el papá, lo que quiere el maestro. Existen múltiples formas de abordar el manejo inicialmente y en el que quizás fallamos la mayoría de las veces, es el manejo de la norma. Tenemos padres demasiado permisivos como otros demasiado obsesivos y recios con la norma. Tenemos profesores que son poco tolerantes de los niños, como otros que pueden hacer lo que quieran y ni se inmutan. Lo primero que debemos tratar de hacer es tener una norma, que no haya discusión con los padres, que los padres tengan claro entre ellos quién va a determinar en un momento dado un castigo o un premio, que si un padre toma una determinación que es correcta, el otro padre no tenga por qué desvirtuarlo ni decirle no cumpla eso porque ya estamos fallando. Y a largo término esto nos va a afectar no solo el momento actual, sino que esos muchachitos se van a desescolarizar, van a perder oportunidades laborales, van a entrar algunos de ellos ante la exposición a vicios, alcohol y a otras drogas que pueden hacer que se nos vuelva un problema de marca mayor y para toda la vida. La decisión acerca de si se medica o no se debe tomar en el momento de la consulta con el padre y el médico y explicando muy bien. Y si el niño realmente necesita un tratamiento, no nos debe dar temor en empezarlo. La reina de la consulta en los adultos, el dolor de cabeza. ¿Quién de nosotros en esta sala no ha sufrido nunca un dolor de cabeza? Muchos de los que vienen aquí a esta charla hoy es queriendo saber qué vamos a hacer con ese dolor de cabeza, ¿sí? Las cefaleas, uno inicialmente cuando está en la consulta quiere tratar de discriminar dos cosas. Si se trata de una cefalea primaria, que para nosotros son aquellas en las que consideramos que no están relacionadas con una enfermedad potencialmente letal, como son las cefaleas de tipo migraña y las cefaleas de tipo tensión, o si se trata de una cefalea de carácter secundario, en aquellas en las que nosotros pensamos que puede haber una condición que en un momento dado puede deteriorar su condición de salud del paciente o llegar inclusive a ser letal. El tiempo de evolución de la enfermedad para nosotros es muy importante, no tiene la misma implicación una cefalea de inicio súbito, agudo, intenso, el peor de su vida, de corto tiempo de evolución, aquella persona que le dice a uno, llevo 30 años con el mismo dolor y no se me quita, eso tiene que ser una cosa muy grave. Nosotros decimos, al contrario, eso es no el que no me preocupe, sino que en general no nos genera una gran tensión acerca de una enfermedad potencialmente grave. Pero aquel paciente que jamás ha sufrido dolores de cabeza y que presenta su primera cefalea, siendo la más intensa, y más aún si está acompañada de signos y síntomas de déficit neurológico, nos debe motivar a una consulta muy temprana. Para nosotros es muy importante que el paciente aprenda a reconocer qué factores pueden hacer que se desencadene o que se mejore la cefalea. Algunos reconocen claramente desencadenantes ambientales, cambios de clima, factores estresantes emocionales, comidas, el banano, el chocolate, las bebidas lácteas, los vinos, los condimentos, son claros desencadenantes para muchos de los pacientes. Hay otros que tienen tantos factores desencadenantes que muchas veces ya ni saben qué es lo que desencadena el dolor como tal, ¿sí? Para uno, como médico, como siempre, y con la gran mayoría de enfermedades, una de las cosas que primero recomienda son los hábitos sanos acerca de alimentación, deporte,
no abusar de los medicamentos. Existe un grupo de estas migrañas que se llaman las cefaleas, migrañas transformadas por sobreuso de analgésicos, en el cual el estar tomando continuamente medicación va a ser uno de los factores precipitantes de dolor. Y si nosotros no cortamos ese ciclo de dolor analgésico, muchas veces no vamos a poder manejar adecuadamente, ¿sí? La pregunta que le hacen a uno, doctor, entonces, ¿yo qué puedo comer? Cada persona es un mundo único, es independiente, y la que se aplica para una persona no se aplica para el resto de cosas. ¿Qué les digo yo? Trate de identificar, empiece a sacar alimentos de su dieta cotidiana. Si a usted le gusta mucho el queso, suspenda, mire a ver qué pasó. Si siguió con el mismo dolor y se está privando de algo que le está gustando, pues no lo haga, reinícielo. Y si continúa con el dolor de las mismas características, pues seguimos buscando otros alimentos. Pero si el dolor se le empeora o empieza a cambiar nuevamente las características, pues hombre, ya tomamos la consideración de si continúa o no con ese medicamento o con esa alimentación. Existen pacientes que le dicen, doctor, a mí me encanta el chocolate y me gusta tanto que a pesar de que yo sé que me duele la cabeza, cada cierto tiempo me doy la pelita y me como mi chocolatico, ¿sí? Cuando el dolor es un dolor que lleva poco tiempo de evolución, que lleva menos de un mes en la sintomatología, uno habitualmente da un manejo agudo y no da manejos preventivos, pero cuando ese dolor tiende a hacerse ya cada vez más crónico, más frecuente, que me está causando alteraciones en mi cotidianidad y que me está afectando mi vida laboral, que me está llevando a más de 4 incapacidades por mes o está haciéndome perder días laborables, ya bajo esas condiciones consideramos el uso de manejos preventivos. Y la pregunta que siempre le hacen a uno, doctor, ¿eso entonces va a tener que acostumbrar a vivir con el dolor? No. Es cierto que los medicamentos ninguno es curativo, pero que existen diversos fármacos que utilizados de manera adecuada pueden mejorarnos nuestra calidad de vida, que pueden hacer que permanezcamos muchísimo más tiempo sin dolor. Pero no es que no tengamos nada que hacer, que hay muchas cosas que nosotros podemos entrar a modificar y que pueden determinar en un momento dado que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Uno de los temores grandes de la población en general es a llegar a caer en una demencia, ¿sí? Entonces, hoy se me olvidó dónde dejé las llaves y ya mañana estoy en la consulta con el neurólogo porque es que, doctor, imagínese que se me perdieron las llaves y a mi mamá a los 102 años le dio demencia. ¿Será que a mí ya me está empezando? Y empieza todo el mundo a sufrir, ¿no es cierto? Entonces, por allá se acuerda que otro día iba a buscar las gafas y no las encontró, dejó un foco prendido, entonces ya llegan a la consulta con el terror de que les picó el Alzheimer, ¿no es cierto? No toda pérdida de memoria implica necesariamente que yo vaya a desarrollar una enfermedad de esta índole. Yo sé el temor, el terror, el pavor que nos causa a todos el pensar que en un momento dado pudiéramos entrar a desarrollar una enfermedad de aspecto degenerativo y que en un momento dado yo vaya a entrar a depender de otra persona, que vive ancianitas de 80 y pico, ancianos de 90 años que viven solos y que son autosuficientes y que ante la posibilidad de que los hijos los limiten en esa independencia, les esconden sintomatologías. Entonces muchas veces uno tiene que ser muy ágil con respecto a identificar ciertas cosas, hacerles preguntas, decirle, hey, ¿qué día es que soy? Que se me olvidó. Llamarlos y dejarles razones y preguntarles, ¿te acordás de la notica que me dejaron por ahí por teléfono? A veces el inicio de esta sintomatología es muy sutil y como les decía al principio de la conferencia, solamente cuando ya está muy avanzado, cuando se presentan cambios en la cotidianidad, que aparezca un familiar que hacía mucho tiempo que no lo veía o que se lleven a medios absolutamente extraños, no se hace evidente toda esta cantidad de déficits que muchas veces nos encontramos. Es muy importante siempre en la evaluación de los pacientes con trastornos cognitivos estar seguros que no estamos ante una enfermedad potencialmente tratable, porque es que no todos los pacienticos que llegan a los 70, 80, 90, 100 años y que tengan alguna alteración cognitiva tienen Alzheimer. Existen otras enfermedades que son potencialmente tratables y que en un momento dado nos van a permitir que ese paciente recupere su independencia y continúe su vida completamente normal, ¿sí? Muy importante, las pruebas tiroideas, la vitamina B12, en algunas condiciones hay historia de trauma, focalización, los exámenes de imagen del cráneo, ¿sí?
estar seguros que la presión está bien controladita, que el riñón está funcionando bien, que el hígado no está afectado, antes de llegar a la conclusión, como la gran mayoría, que pueden tener un Alzheimer, y de hecho la gran mayoría pueden tenerlo, ¿sí? Es muy importante a todos estos pacientes para que continúen en su cotidianidad y sean mucho más activos, mantener rutinas diarias, levantarlos a la misma hora, ponerlos a hacer actividades pequeñas, pero que ellos se sientan que están útil, ponerlos a hacer crucigramas, a ver televisión, a cantar, repetirles continuamente qué fecha es, en dónde están. Si a pesar de todo esto, la evolución de la enfermedad hace que el paciente llegue a tener una limitación tan importante que no está en capacidad ni siquiera de decir su nombre, su teléfono o su dirección, pues ya nos toca a nosotros buscar alternativas, marcas, escarapelas, donde el paciente, si no es capaz de dar la información, otra persona puede dársela. ¿Por qué? Porque estos pacienticos, en un descuido, el más mínimo, abren la puerta, salen a la calle, nadie se dio cuenta, y de pronto, ¿dónde está mi papá? Y pasamos unos días o unas horas de angustia y de terror, pensando que qué le habrá pasado, que lo mataron, que lo atracaron, que estaba bajo un carro. Me ha pasado pacientes que se han montado en buses o se van a la minorista o a la plaza de ganados y conocen con cualquier chofer, le dicen que van para otra ciudad, venga, móntese aquí, y aparecen en una ciudad completamente diferente a la nuestra. Y ustedes saben lo que implica pasar un día, una hora con aquel ser querido que sabemos que está en indefensión sin saber qué le estará pasando, ¿sí? Hay algo de lo que casi nunca hablamos cuando hablamos del paciente con Alzheimer, y es del cuidador y la familia. El enfermito con Alzheimer que está sentadito en la silla, que hay que cuidarlo, y nadie piensa que todo ese núcleo familiar que está alrededor de él está afectado, que la persona que trabaja se tiene que quedar a cuidarlo, porque entran en conflicto muchas veces con el paciente porque no sabemos que está enfermo y empezamos a pelearle. Papá, que hoy no es martes, que sí, mi hija, que hoy es martes, que no, pero es que usted es muy cabeciduro, y uno empieza en ese desgaste uno de todos los días. Entender que es una enfermedad, no decirle, no papá, hoy es martes, tal fecha, y repetirle, hoy es martes, acuérdese que hoy es martes. Llevarle los seres queridos, los nietos, los hijos que están lejos, están en contacto permanente. Ahorita existen múltiples alternativas de índole digital, por internet, por pantallas de televisión. Es para uno muy triste ver familias en las que una vez que empiezan a tener dificultades nuestros mayores, no les llaman los muchachitos porque mi papá está hablando bobadas o porque tiene conductas inapropiadas, y en un momento dado ya los llaman y no saben quién es, ni para qué, ni si fueron. Pero si yo estoy continuamente reforzándole toda esa información, va a ser menos probable o me voy a demorar más tiempo en perderla. Y hay una teoría que yo les digo, es la teoría de la alcancía. Si yo tengo una alcancía con 1.500 monedas y pierdo 3, no me doy cuenta, pero si yo tengo 5 moneditas y me perdió una, ya me va a hacer muchísima falta, ¿no es cierto? Entonces, todo ese reforzamiento que nosotros hagamos en todas esas conductas, todas esas actividades, van a determinar mayor funcionalidad, menor tiempo de cuidador, ¿sí? También llamarles la atención que existen tratamientos que no son curativos, que no reversan completamente la enfermedad, pero que en los estadios muy tempranos pueden permitirnos que se estabilice la enfermedad y que permita que el paciente sea independiente durante una mayor cantidad de tiempo y disminuir las horas de cuidador. Hay una enfermedad que es muy desconocida aún a veces entre los médicos, que es la esclerosis múltiple. En la esclerosis, como su nombre lo dice, hay unas plaquitas que dañan el cerebro y se van perdiendo habilidades, como todas las que les comentaba ahora. Lo más frecuente y una de las manifestaciones primordiales es a nivel del nervio óptico. Se presenta una cosa que se llama neuritis óptica. Es difícil el diagnóstico porque muchas de estas sintomatologías tienden a ser recurrentes y remitentes. Entonces, hoy tiene un síntoma, mañana no lo tiene. Hoy tiene una manifestación, pasado mañana puede que sí, puede que no. Entonces a uno le llegan como médico con un paciente que dice que tiene un poco de cosas y que uno no le encuentra nada, le dice el problema es de él, está loco, váyase donde el psiquiatra, usted no tiene nada. Hasta que en una de esas hace un déficit evidente que llega uno ya como médico y no tiene manera de decir, aquí me peleé yo, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. ¿Cuáles son las características fundamentales? Entonces, pérdida de visión, pérdida de fuerza, mielitis, que es una cosa supremamente grave, se afecta la médula espinal, se pierden habilidades motoras, sensitivas, trastorno del control de esfínteres, y que puede ser
progresiva en el tiempo si no se diagnostica de manera temprana. Existen tratamientos muy efectivos que pueden hacer que la enfermedad se revierta de manera importante y que muchos de estos pacientes regresen a sus actividades cotidianas y habituales, perfectamente normales, que uno, si no es porque muchas veces le dicen en la consulta, yo tengo esto y estoy con este tratamiento, muchas veces ni se da cuenta. Es muy importante con todas las enfermedades neurológicas, de acuerdo al déficit que se está presentando, tratar de ir hacia la rehabilitación. Todo déficit merece alguna atención. Todo déficit que me esté causando limitación en mis actividades cotidianas, en mi vida laboral, puede hacer que yo necesite acceder a otro especialista, como es el caso de los fisiatras, para que nos ayuden a tratar de recuperarnos de ese déficit o que sea menos evidente, ¿sí? En estas enfermedades es muy frecuente encontrar alteraciones a nivel de los esfínteres, de la marcha, hacer espasticidad. Y como todas las enfermedades en las que puede haber algún grado de limitación funcional y motora, vienen complicaciones por esa inmovilidad, las más frecuentes. Entonces, las úlceras por presión, las trombosis venosas, las infecciones urinarias, que son cosas que se van adicionales a lo que ya traemos y que nos pueden comprometer de manera importante nuestra vida. Las neuropatías, estas sí son las enfermedades de los nervios. Entonces, la mayoría de las veces en las enfermedades crónicas, como son la diabetes y algunos otros trastornos metabólicos, las manifestaciones son fundamentalmente de carácter sensitivo, dolor, doctor, tengo una quemazón, una sensación molesta en los dedos, en las plantas de los pies, que muchas veces a medida que va progresando los vuelve discapacitantes, les altera completamente su calidad de vida, ya no quieren salir, ya no quieren hacer nada, y que la manera oportuna y eficaz de tratarlas es controlando las enfermedades que nos están precipitando a esto. Entonces, vuelvo nuevamente a hacer un llamado al control de todos estos factores de riesgo, tomar adecuadamente la medicación y asistir a los controles médicos. Existe otra condición, que es el famoso Guillain-Barré, que algunos lo habrán oído mencionar, en el cual se afectan ya todos los nervios en la parte periférica, puede ser sensitivo, puede ser motor, puede ser sensitivo motor. Y si el compromiso es tan severo que se nos afecta la parte respiratoria, hacen una cosa que se llama falla respiratoria y muchas veces hay que manejarlos en unidades de cuidado intensivo, conectados a un ventilador, con soporte, con todas las implicaciones que tiene estar en una unidad de cuidado intensivo. Si el paciente llega a una cosa de estas, muy posiblemente va a tener secuelas fundamentalmente de tipo motor, un pie caído que nos limita fundamentalmente en la marcha, o puede quedar con neuropatías sensitivas, que hay que utilizar ciertos fármacos y medicamentos para tratar de modificarlo. Cuando la condición ha sido tan grave y ha requerido estar tanto tiempo en la unidad de cuidado intensivo como meses, en ocasiones nos ha pasado, uno entra en la discusión acerca de si hay que hacer conductas intervencionistas para mejorar la condición del paciente. Entonces ahí entra uno y habla con la familia y les dice, necesito hacerle una traqueostomía para continuar el manejo ventilatorio o una invasión a nivel del estómago, que es una gastrostomía para continuar la alimentación. Y todos le abren ahí mismo los ojos a uno y le dice, doctor, pero ¿cómo así? Eso es una vida artificial. No es una vida artificial. Muchos de estos pacientes pueden seguir con sus esferas cognitivas y mentales completamente conservadas. Son enfermedades que requieren atención temprana, porque existen no solo medidas de tipo terapéutico, sino que si nos demoramos y nos hace una falla respiratoria, se nos puede morir el paciente, ¿sí? Uno de los terrores de todos nosotros es encontrarnos con un familiar en esta condición, conectado a un ventilador, con una sonda de traqueostomía o un tubo orotraqueal, inmovilizado completamente. Y hay condiciones neurológicas en las cuales en un momento dado nosotros nos encontramos ante un paciente ante el cual nosotros como médicos tenemos poco que ofrecer desde el punto de vista farmacológico o porque no estamos realizando ninguna intervención de carácter médica que amerite que el paciente tenga que permanecer hospitalizado. Entonces uno empieza a hablar con la familia y le dice, ¿cómo así, doctor? Y yo no me lo voy a llevar caminando ni comiendo, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es una de las cosas importantes de ir a
a medida que se está estableciendo la enfermedad y que uno va viendo las probables secuelas, acercarnos a la familia y plantearles de qué manera nosotros nos vamos a acercar a ellos y ellos a nosotros en el manejo con el paciente. Aquí, una de las cosas primordiales para llegar a tener un éxito en el manejo de sus pacientes es querer hacerlo y tener amor y sentir el paciente. Vemos muy frecuentemente pacientes supremamente humildes, con muy escasos recursos económicos, en veredas alejadas, que ante la posibilidad de llevarse a un paciente con discapacidad son los primeros en decir, tranquilo doctor, nosotros sabemos que está mejor con nosotros en la casa, y se lo llevan y lo cuidan supremamente bien, como también vemos en ocasiones personas que uno se imagina que tienen los mejores recursos del mundo, no solo económicos, sino educacionales, y las dificultades para aceptar que en un momento dado el manejo hay que continuarlo en un medio ambiente externo al hospital, ¿sí? Antes de llegar a una condición de estas y decirle vamos a continuar con el manejo con el paciente, trata de generar las condiciones mínimas dignas para que ese paciente continúe su vida en el hogar. Tratar de hacer el acercamiento con medicina física y rehabilitación, dejar claro cuáles son medidas terapéuticas y en qué momento nosotros vamos a continuar en las revisiones y en los controles por la consulta externa, ¿sí? Entonces, cuando a uno le dicen, denos unas indicaciones acerca de cuáles son las mejores medidas para cuidar al paciente neurológico, como ustedes se pudieron dar cuenta en la charla, son tantas las enfermedades tan diversas, con manifestaciones tan dispares, que uno no puede dar una indicación precisa para todo el mundo, sino que cada paciente amerita una individualización, hacerle una caracterización específica y decirle, para esta condición, esto es lo mejor. Muy importante, siempre tenerlo en consideración, ojalá no automedicarnos, hacer una consulta temprana es no esperar a que aparezcan manifestaciones mayores o condiciones ya completamente irreversibles antes de ir a la consulta. Seguir las instrucciones del médico, contacto permanente con el médico, sé que no siempre es fácil, pero tenemos que buscarlo. Rehabilitación temprana, lo ideal siempre es prevenir, ¿sí? ¿Y cómo vamos a buscar prevenir enfermedades? Como les decía inicialmente, hábitos de vida saludable, tener actividad física, una alimentación que sea balanceada y que nos permita a nosotros brindarnos toda esa energía que necesitamos, pero que no nos sobre más. El manejo de los factores de riesgo, modificables hasta donde lo podamos hacer, porque no siempre, a pesar de que seamos juiciosos, que nos controlemos con el azúcar, que tomemos el endulzante, que me esté tomando la droguita para el colesterol, no siempre son efectivas estas medidas y a pesar de tratar de hacer todo lo posible, llegamos a la enfermedad. Pero si yo no hago mi tratamiento de manera oportuna, no me tomo la medicación como es, o me la tomo solo cuando pienso que estoy enfermo, la probabilidad de que en un momento dado llegue a tener una complicación y una secuela neurológica es mucho más grave. Entonces, prevenir, manejo de factores de riesgo, si no logro con el control de los factores de riesgo que no me enferme, hacer una consulta lo más temprana posible, empezar una rehabilitación temprana para tratar de reintegrarme a todas mis actividades cotidianas, familiares, sociales y económicas, y que ese ser querido esté con nosotros siempre, pero que esté en buena condición, en buena forma, no mayores años de vida, sino mayor calidad de vida. Yo que me gano con vivir 100 años enfermo en una cama, postrado, con dolores, sino que yo sea una persona útil, que me sienta que soy parte de un conglomerado y que ese conglomerado me aprecie a mí, que no estoy siendo una carga más, ¿sí? Mantener las actividades cotidianas, sacar el abuelito, llevarlo a la iglesia, llevarlo al parque, caminar, recordarle todos los días que lo queremos mucho, que estas personas que están al lado están con él y que es valioso para nosotros y que esa sensación de que es valioso para nosotros nos va a permitir que él va a querer hacerse mucho más de lo que en un momento dado pudiera hacerse si ellos sienten que son solo una carga para nosotros. Siempre hay algo que ofrecerle al paciente si lo queremos hacer. Y lo mejor que le podemos ofrecer a todos ellos es mucho amor, mucha comprensión, mucho acompañamiento, que no siempre lo que se necesitan son recursos económicos, sino que el mayor
recurso que nosotros le podemos ofrecer a todos ellos es el afecto y saber que para nosotros son valiosos. Muchísimas gracias. Espero que les haya creado algunas inquietudes acerca de la conferencia. Agradecemos la conferencia del doctor Francisco García y a ustedes su asistencia a estas jornadas de A Nuestra Salud que realiza el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.